Lo primero, quiero agradecer a Kat, que me regaló esto el otro día en stream para nosotros, para la comunidad y para que lo veáis. Y segundo, funen al malvado Padre Gak. Va a decir que Hoyoverse ha hecho algo bien. Damas y caballeros, acaba de ocurrir un cambio bastante grande en contraposición de lo que ocurrió en Natlan. En Natlan fue todo power creep, fue todo lo que sale es mejor que lo anterior, fue todo lo anterior ya no sirve. Y sin embargo, lo que acaba de ocurrir en Notcry ha sido un acierto y una muy buena decisión de Hoyoverse respecto a todos y cada uno de los personajes, de los casi 120 actualmente en Genshin, que va a afectar a la jugabilidad, a las variantes, a la versatilidad, a la experiencia de juego vuestra y sobre todo a uno de los pilares fundamentales, que es el combate y lo que la gente llama meta. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que hay un reto en la build de Columbina, así que ir a verla si no la habéis visto y compartirla porque estamos a nada de llegar a los 100k en esa build. Gracias por el apoyo y vamos con Hoyoverse. Ha hecho una cosa bien, el Sidegrade, que lo pone en el título y muchos dirán ¿qué es eso, señor de la pantalla? Otros dirán, a ver, ya sé lo que significa porque en otros videojuegos se utiliza. Recordar lo de siempre, botoncito abajo de suscribirse, darle like al vídeo, comentar para el algoritmo, puntos del hype, tenéis 2 bendiciones gratis solo por hacer todo esto y apoyar el canal de forma free to play. Suerte a los ganadores, muchas gracias por apoyar, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por el apoyo a la página web, gracias por el apoyo a todos los proyectos del canal y vamos con el Sidegrade. Pues bien, señores, como en vídeos anteriores, tanto en la build de Columbina como en los equipos, que los equipos principalmente sabéis que son 4 Columbina DPS y los 3 DPS de Notcry actuales, Cibai no ha salido, pero luego hice un vídeo después porque os expliqué que había infinitos personajes que mejoraban con la core de Columbina y Nefa Lauma o combinaciones de equipos de Columbina haciendo bases de reacciones lunares. Ese vídeo está aquí en pantalla, se llama Cómo un personaje redefinió Genshin Impact o cambió Genshin Impact. En ese vídeo explico el resto de personajes que mejoran con Columbina, que es una locura, y hoy vamos a hablar de eso. Actualmente los jugadores de Genshin conocen el concepto de Power Creep y hubo un punto en el que no lo conocían. También conocieron el concepto de Must Pull cuando hubo un punto en el que no lo conocían. Ahora, más o menos el lenguaje y estos términos tan raros, la mayoría de jugadores que entren, más o menos lo entienden por otros juegos, por el contexto de la comunidad gamer o porque ya llevan cierto tiempo en la comunidad de Genshin. Must Pull significa personajes que debes tener sí o sí en tu cuenta. Es cierto que hay un punto en el que se ha, digamos, exagerado el uso de este término o en el que cada personaje nuevo que sale era o es must pull. ¿Por qué? Porque el Power Creep, segundo término, que además concretamente lo trajimos a la comunidad habla hispana a través de esta plataforma, aquí está el vídeo que se hizo bastante viral, llegó el Power Creep a Genshin Impact, que tengo una miniatura de Shiori, que además es un Power Creep muy raro, porque sí que era Power Creep de Albedo con C1 arma, pero luego a Albedo lo bufaron de la Aquelarre y ahora Albedo es mejor que Shiori en todos los aspectos, pero es algo irónico y divertido, es un guiño, es interesante. Básicamente el Power Creep es que todo lo nuevo es mejor que lo anterior para vender, entonces salen cosas nuevas y de repente, clonk, lo anterior ya no sirve. ¿Qué ha ocurrido ahora en Notcry, damas y caballeros? Me habéis escuchado decir muchas veces que me parece muy bueno que actualmente los 5 mejores DPS y equipos del juego tengan prácticamente el mismo DPS general. No es como un top, una tier, es muy difícil de hecho catalogarlos en tier, muy entre comillas. Ahora es raro porque se ha convertido no en una tier sino en un grupo selecto, una élite, un VIP de 5 grandes, que serían 3 de ellos con Columbina, Flints, Nefer y Cibai cuando salga. Aún Cibai puede dar una sorpresa negativa y a lo mejor quedarse los 4 grandes y Cibai un poquito por debajo. Y luego Mabuika y Sker, que ya los conocéis. Sker que está cerca de venir en la 6.4, que seguro que queréis saber los banners, así que aquí está el vídeo de los banners de la 6.4, ir a verlo, y muchas gracias a los editores también por estar pendiente de todos los vídeos. Y
no es tan abrupto como antes. ¿Columbina está rota? Sí. ¿Han salido 3 equipos que se han ido directamente al más fuerte del juego? Sí. Falta por llegar Barca en la 6.4, que imaginamos que no, en mi opinión, va a entrar en estos top 5 selectos, sino que estará más entre el 5 y el 10 de los mejores equipos del juego. En mi opinión, desplazando a Kimmich. Kimmich ya saliéndose de ese top 10. Sí. Pero ¿qué ha ocurrido? Y esto es lo bueno. Que el Power Grip significa que cada vez el techo es más alto. El Power Grip significa que lo nuevo que sale marca un nuevo punto que todo lo anterior no puede alcanzar ese nuevo punto y genera mucha más distancia. Genera que los enemigos, los equipos, los retos, los abismos, la conflagración, un personaje más antiguo tenga muchas más dificultades para pasarlo y sin embargo estés obligado a jugar exactamente lo nuevo. Y esto que han hecho a día de hoy no es Power Creep, porque no es exactamente así. Es Side Grade. El grade significa pues como equilibrar las cosas y side significa hacerlo de manera lateral, no Power Creep, que es hacia arriba y generar nuevos techos. ¿Qué acaba de ocurrir? Que básicamente, si bien los nuevos equipos que han salido se van al top 5, no están haciendo Power Creep a lo que es Mavuika y Skirk, o incluso Neuvillette, Arlequino, Mualani, Varesa, lo que ya os suena que también está cerca del top. Y esto hace que al no generar un techo más alto, sino simplemente posicionarse en la misma posición, valga la redundancia y disculpas, lo que nos dé sea una optativa lateral, es decir, le da opciones y posibilidades a la gente para no solo tener que ir por el equipo de Mavuika y de Skirk. Todavía queda mucho Notcry, esto no es definitivo. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra, para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco. Gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Pero aquí viene lo mejor. Al no generar un techo superior y digamos volver de una forma muy lejana el meta actual, separarlo de lo que los personajes antiguos tienen posibilidad de hacer, como explicaba antes, ahí viene el mejor punto y lo que han hecho. Se han trabajado las reacciones lunares y sobre todo, como explicaba en otros vídeos y al principio de este, el combo de Columbina, Inefa, Sakarosa, o Columbina, Inefa, Lauma, o algunas combinaciones así, pero principalmente Columbina ahí en el centro activando todas las reacciones lunares. Columbina lo que ha hecho, aparte de lo que ya hemos dicho de ese top, ha sido tomar casi todo lo que ya existía anteriormente y darle una posibilidad de ascender. Ahora, muchos de los equipos y personajes más fuertes que igual se benefician y crecen y tienen más variantes, como principalmente Neuvillette, Arlequino y Varesa, curiosamente, que están en el top 10 de actuales equipos del juego, no han recibido un mejor equipo, que sería Power Creep, sino han recibido un segundo mejor equipo jugando reacciones lunares. Neuvillette, Columbina, Inefa, Lauma, Hyperbloom, Arlequino, Columbina, Inefa, Sakarosa, o Arlequino, Columbina, Inefa, Shironen, y tienes nueva variante de Arlequino para poder liberar una Citlali, una Furina, una Shironen, un Bennett, que son soportes súper importantes que irían con Arlequino en su mejor equipo actualmente. Con Varesa igual, una segunda variante en vez de sobrecarga de electrocargados, pero aquí viene lo mejor. Hoyoverse lo ha estudiado y lo ha hecho de una forma tan precisa que estos carries que no necesitaban mejores equipos, no tienen un mejor equipo, pero sí un segundo mejor equipo y más alternativas, pero todos los carries anteriores sí tienen un nuevo besting slot. Como dije en el vídeo anterior, no voy a nombrarlos todos porque son muchos, pero la mayoría de carries Electro, incluida Raiden, la mayoría de carries Pyro, casualmente, menos Arlequino y Mavuika, como por ejemplo Jutao, tienen un nuevo techo, un nuevo mejor equipo, un nuevo besting slot. La mayoría de carries Dendro, como Alhaitham, Tignari, de nuevo tienen nuevas alternativas para funcionar mucho mejor. Lo que pasa que a veces, en el caso de los Hyperloom, recordar que es mejor tener doble hidro, porque si no nos saltan electrogrados lunares, con lo cual en el caso de Alhaitham y Tignari, igual es mejor Cookie en vez de jugar Inefa, tenerlo muy en cuenta, porque no habría mucho electrogrado lunar fuera del campo. Y así un largo etcétera, como los propios equipos de Geo con Noel, que diré, bueno, pero Noel, Inefa, sí. La propia Inefa, como os conté, sirve para Hyperblooms, pero aplica tan poco elemento que si tienes una core que
funcione con hidro como los cristalizados lunares, Noel haciendo cargados en área. Inefa no desaplica los otros elementos, solo aplica el suyo para que de fondo haya cristalizado lunar más electrocargado lunar y el daño del equipo se dispara. ¡Se dispara! Columbina C2 superaría a Furina C2 en los mejores equipos de Noel, aunque esto ya luego va a ir de la mano de Zibai y el futuro, ¿no? Esto es lo que ha hecho bien Hoyoverse. Ha tomado y los carries que necesitaban alternativas porque los mismos soportes no podías jugarlos con todos los carries del juego porque no tienes dos Citlalis para jugar una con Mawika y una con Arlequino, por ejemplo, o una con Skirk porque también es su cuarto Estin slot, o una con el Nubilet Permafrost de Nubilet Furina Citlali Scoffy, por ejemplo. Te ha dado la posibilidad de jugar Arlequino sin Furina para jugarla con Skirk y sin Citlali para jugarla con Mawika. Y todos los DPS y equipos y personajes generales, menos los críos que están literalmente representados con el equipo de Skirk Permafrost como líder, han recibido todos un nuevo techo, un nuevo equipo basándote en una core de soportes de Columbina Inefa Sakarosa o Columbina Inefa Lauma si puedes incluir el Dendro para jugar Hyperbloom o Carries Dendro de forma general. Damas y caballeros, ha habido un cambio en Genshin Impact para bien. Todas las personas que entren nuevas al juego, como digo, menos pequeñas excepciones como los carries Pyro, como una Eula, por ejemplo, que no tiene por dónde salvarse, como los carries Anemo, que justo los carries Anemo al final, a día de hoy, tienen dos variantes, los de Mizuki, Ifa o Chaska, que son personajes que aprovechan los soportes, sí se han visto mejorados mucho, pero los carries Anemo de daño bruto como Xiao o Scaramouche, lo que han hecho no ha sido mejorarse, sino que han dejado la puerta abierta a llega Barca. Si te gusta la Nemo, juega Barca. Y lo mismo con el crío, llega Skirk. De hecho, Skirk y Barca llegan a la 6.4. Lo ha hecho perfecto Hoyoverse. No es por hacer una cromada, no es por ser un White Knight. Ya sabéis, los antiguos del canal, las largas aventuras y cruzadas con Hoyoverse, casi se pierde el canal una vez, las cazas de brujas y de leakers en su momento, que soy el único creador que no tiene licencia oficial y no por nada malo, sino porque yo no quiero, por todo lo que ha ocurrido y cómo se ha comportado la empresa con vosotros y con el resto de creadores en su momento y un largo etcétera que ya conocéis. Lo explico como disclaimer porque algún nuevo dirá, el Phil está defendiendo a la empresa multimillonaria. No, borren el Milastra. Voy a defender dentro de poco cosas también que juré destruir. Pero aparte de todo eso, Hoyoverse definitivamente ahora con Columbina, con los personajes, con el meta, con los jugadores y sobre todo con las posibilidades y la cartera de la gente, ha hecho algo que está muy bien. Le ha dado posibilidad y le ha dado más años de vida a personajes antiguos con nuevas posibilidades, a gente que tenía un montón de personajes que igual no podía utilizar para que de nuevo tengan mucho más recorrido y nuevos equipos más fuertes. Y de hecho con este banner, Columbina e Inefa ha hecho que todo el mundo pueda tener la actual core de soportes más fuerte del juego. Poquito más, si no podéis sacar a las dos, recordad usar Lootbar, que eso va a hacer que podáis sacar a Columbina y a Inefa. Lootbar, link aquí abajo en la descripción, ahorráis muchísimo. Ya sabéis, como siempre el anuncio por ahí, los packs de 100 están a 60, 70, 66, me parece que son dólares según la región, una vez por persona por versión de Genshin. El pack all-in de 200 está a 150, 160 según la versión y región en dólares. Ahorráis un montón y podréis sacar todo lo que queréis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini y chaito.